días, mi nombre es María Cristina López Isquereo. Estoy en el cuarto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en la sección A. Este curso es Derecho Civil y es impartido por el licenciado Josué Domingo Reyes Pelicón. Bueno, el día de hoy nuestra exposición va a tratar de Derecho Civil, pero específicamente en unos temas. Bueno, pues estos temas van a ser de la propiedad y formas de adquirir la propiedad. Vamos a ver lo que es la propiedad por ocupación, de la posesión, de la usucapión y de la accesión. Bueno, primero que nada, antes de empezar con lo que es la propiedad, tenemos que saber primero de dónde, que antes de la propiedad están los bienes. Por ende, vamos a comenzar como introducción con los bienes. Por ende, daremos inicio con el libro segundo de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Esto está regulado en nuestro Código Civil. Entonces, título 1 de los bienes. Para comenzar, primero tenemos que entender qué son los bienes. Bueno, pues los bienes son las cosas o entidades que una persona posee, mientras que la propiedad es el derecho que se tiene sobre los bienes. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta de la relevancia o que los bienes y la propiedad van de la mano. O pues dicho en otras palabras, los bienes son objetos materiales o inmateriales que poseen un valor y una utilidad para las personas satisfaciendo una necesidad directa o indirectamente. En economía, los bienes son cosas que tienen un valor en el mercado y son objeto de intercambio, constituyendo la riqueza, patrimonio de un individuo u organización. Entonces, sabiendo esto, según Jorge Mario García Laguardia, es jurista guatemalteco, enfatiza que en Guatemala el concepto de bienes está ligado a la función social de la propiedad, de modo que su uso debe armonizar con el interés colectivo. Por otro lado, tenemos a Romina Villegas, doctor en Derecho. Él nos aporta que desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación. Este significado es distinto del económico, pues en este sentido, bien es todo aquello que pueda ser útil al hombre. Por tanto, aquellos bienes que no pueden ser objeto de apropiación, aun cuando sean útiles al hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico. En la naturaleza existe gran cantidad de bienes que no pueden ser objeto de apropiación, tales como el aire, ¿no? Porque razonando y entendiendo un poco de lo que nos aporta Villegas, podemos entender que, por ejemplo, el aire es de todos, es algo que no lo podemos privar o que no lo podemos tomar solo para una persona, sino que pues ya está para todos. Pues. Ahora bien, entre los convenios internacionales tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José. Bueno, en el Pacto de San José tenemos regulado en relación con los bienes del artículo 21, este habla del derecho a la propiedad privada. En la Constitución de la República de Guatemala tenemos regulado el artículo 339, que habla sobre la propiedad privada, y el artículo 60, que habla del patrimonio cultural. De la misma manera, pues también tenemos el Código Civil, que comienza en el artículo 442 y al artículo 463, para entender o recalcar, para terminar este punto de los bienes como introducción.
vamos a darle lectura a nuestro código del artículo 444 que tiene como título o epígrafe el concepto, ¿verdad? Entonces, los bienes, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en muebles e inmuebles. También tenemos regulado en el artículo 445 bienes inmuebles. ¿Qué son los bienes inmuebles? Bueno, los bienes inmuebles es el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, los árboles y las plantas, mientras estén unidos a la tierra o los muebles. En otras palabras, podemos decir que los bienes inmuebles, como su nombre lo dice, son cosas que no se pueden mover de su lugar. Por ejemplo, tenemos una casa, sabemos que no podemos pasar una casa de un lugar y después a otro lado, no se puede, por ende adquiere el nombre de bienes muebles. Como también tenemos los bienes muebles regulados en el artículo 451, que nos dice que los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del mueble donde estén colocados. Por ejemplo, los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales y los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Entonces, los bienes muebles son los que sí se pueden mover, por digamos viceversa, ¿verdad? Entonces, también existe el derecho de casa, regulado en el artículo 452, cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de la familia. Entonces, los bienes muebles tenemos un sentido amplio, ¿verdad? Que, por ejemplo, una refri, una lavadora, cosas que tenemos todos en la casa, lo tenemos regulado como bienes de casa, ¿verdad? Por ende se entienden también como bienes muebles, porque son cosas que pues sí podemos mover de un lugar a otro. Bueno, las leyes especiales aplicables que tenemos sobre los bienes, tenemos en los bienes del Estado tenemos regulado la ley de régimen patrimonial del Estado, el decreto 101-97. En los bienes inmuebles urbanos de propiedad horizontal tenemos la ley de propiedad horizontal y la ley de propiedad en condominio. En las tierras ejidales, comunales y rurales tenemos la ley de fondo de tierras, el decreto 24-99. En los bienes culturales y patrimoniales tenemos la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación. Y en los bienes ambientales y naturales tenemos la ley de áreas protegidas, ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Como nos damos cuenta, los bienes no solo abarcan pocas cosas, sino que muchas, ¿verdad? Y todo va ligado también a lo que es la propiedad, lo que va a ser nuestro siguiente tema. Bueno, en este caso no tenemos jurisprudencia. La Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado al respecto. No se ha identificado jurisprudencia relevante que aborde de manera específica la cuestión jurídica en la. Bueno, comenzamos con el capítulo número 2 de los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen. Bueno, los bienes son cosas. Ya habíamos hablado que los bienes son cosas, objetos
objetos o derechos con valor económico que pertenecen a una persona, un conjunto de personas, como una empresa o al Estado. Entonces, los bienes pueden pertenecer a una persona, a un conjunto de personas o al Estado. Como su nombre lo dice, a quienes pertenecen, como el título lo dice, los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen. Entonces, enfatizamos a estas tres y que forman parte de su patrimonio. Se clasifican por la naturaleza, corporales como muebles o inmuebles, que acabamos de mencionar, o incorporales como los derechos, ¿verdad? Sabemos que no solo existen también bienes que son de una forma que lo podemos ver o tocar o tener en ese sentido, sino que también tenemos derechos y en relación a sus dueños pueden ser de propiedad particular, o sea que pertenecen a individuos o empresas, o de dominio público, pertenecen al Estado, como las calles y las plazas, ¿verdad? Y están destinadas al uso de los ciudadanos. Para ampliar un poquito más este tema, vamos a ver el artículo 458. ¿A qué nos referimos con los bienes nacionales de uso común? Tenemos regulado que son bienes nacionales de uso público común, las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Que estos bienes le pertenecen al Estado, no son del Estado, son del Estado, pero con el fin de, con el fin de la población, ¿verdad? Que lo use la población, que tenga derecho a estar ahí, que pues que sea para ellos, ¿verdad? También tenemos los bienes nacionales de uso no común. Por ejemplo, bueno, podemos decir que son privados, la gente no puede entrar a estos, por ende el nombre de uso no común, como por ejemplo los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada, o los monumentos y las reliquias arqueológicas, ¿verdad? Entonces tenemos dos situaciones, ¿verdad? Los bienes nacionales de uso común y los bienes nacionales de uso no común. Bueno, entonces continuamos con el título segundo. Este habla de la propiedad. Así empezamos con lo que es la propiedad y pues ya vimos la parte introductoria de lo que son los bienes. Entonces vamos a ver la segunda parte. Bueno, la propiedad es un derecho real que le da a una persona, ya sea natural o jurídica, el poder jurídico de disfrutar y disponer de un bien de forma plena y exclusiva, siempre y cuando dentro de los límites legales. Las formas especiales de adquirir la propiedad pueden ser por la ocupación de bienes sin dueño, más adelante vamos a ver también este tema, por accesión, o sea, esto implica la unión de un bien a otro, la tradición, esto es la entrega de la cosa, o la sucesión por causa de muerte, o sea, esto puede ser como comúnmente conocemos heredar, ¿verdad? Lo que es la herencia, o la prescripción adquisitiva o usucapión, posesión prolongada de un bien. También existen formas de propiedad especial como la propiedad horizontal, que divide un edificio en unidades independientes con derechos de copropiedad sobre las áreas. Eh, sobre las áreas. Bueno, entonces continuaremos con el capítulo número 2 de las limitaciones de la propiedad. Las limitaciones a la propiedad son restricciones legales o restricciones a la plena disposición de un bien que pueden ser de carácter público, como la expropiación, la ocupación temporal o las restricciones sobre
privado, como la servidumbre, los derechos de preferencia, las relaciones de vecindad. Estas limitaciones se establecen por ley. Deben perseguir un interés general o privado justificado y pueden ser temporales o permanentes, afectando así la capacidad del propietario de usar, disfrutar o disponer de su propiedad. Bueno, esto está regulado desde el artículo 473 hasta 484. Bueno, en este tema vamos a hablar, o tenemos pues configurado nuestro código, como su nombre lo dice, las limitaciones, por ejemplo, podemos mencionar, vamos a ver, las construcciones no permitidas, o decir que nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena, ¿verdad? O podemos hablar también de deslinde y alojamiento, que esto básicamente trata de medir las medidas exactas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo lo puedo decir? De todas las limitaciones para que la propiedad, supongamos mía o del vecino, se mantengan en un perfecto estado, ¿verdad? Sin tener malos entendidos, sin tener molestias, sino que ya lo tenemos acá regulado para poder guiarnos y seguirnos y construir o tener una propiedad de la forma pues correcta, ¿verdad? Y siempre y cuando pues de la forma adecuada y que pues sea conveniente para las partes, ¿verdad? Entonces, continuamos con el capítulo número 3. Vamos a comenzar a hablar de la copropiedad. La copropiedad es una figura legal en la que una cosa o un derecho pertenece pro diviso, o sea, sin dividir, a dos o más personas llamadas copropietarios. Bueno, la copropiedad, en otras palabras, es tener un bien que sea una propiedad que esté en copropiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, que exista un terreno que sea de dos hermanos, entonces hay copropiedad. ¿Por qué? Porque existen dos personas con el mismo bien, con la misma propiedad. Entonces, cuando pasa eso, por ejemplo, eh, hay copropiedad. A eso nos referimos cuando existe copropiedad, ¿verdad? Esto pues es muy común, que suele pasar con las familias que quizá tienen diversos hermanos o diferentes dueños, ¿verdad? Que a veces existe un terreno y hay 5 dueños, o hay 3, o hay 2, ¿verdad? Pero cuando sea de 2 en adelante, vamos a decir que hay copropiedad. Entonces, y que, bueno, que esto no está dividido, por eso es pro indiviso, o sea que no está dividido, porque si estuviese ya dividido, no existiera la copropiedad, ¿verdad? Sino que cada quien tuviera su propiedad, su bien por separado, pero hablamos de copropiedad cuando hay dos. Continuamos entonces con el capítulo número 4. En este capítulo comenzamos por ocupación, de la propiedad por ocupación. Siempre seguimos en la propiedad. La propiedad por ocupación es la adquisición del dominio de un bien. Solo aplican muebles, ¿okay? Mediante la aprehensión material de un objeto que no tiene dueño y con la intención de hacer lo propio, ¿okay? O, bueno, de la propiedad por ocupación, para explicarlo mejor, nos referimos a la adquisición del derecho de propiedad sobre algún bien que no tiene dueño. O, para poner un
ejemplo claro puede ser que, imaginémonos que un pescador va a un río al lago con la intención de, pues, de pescar, ¿verdad? Entonces, el pez que busca atrapar es un bien de dueño, ¿verdad? Porque no va a haber una persona que diga todos los peces de este río son míos. O sea, eso pues, no existe. Entonces, todos los pescados o animalitos que existan ahí, que hayan ahí, no tienen dueño, o sea, no hay nadie, ¿verdad? Solo le pertenecen pues, al río. Entonces, eh, no tienen dueño conocido. Por ende, el pescador, al momento de lanzar su red, captura a un pez, obteniendo la posesión física de él. Y pues el pescador tiene la, la intención de quedarse con el pez, con la intención de que pues, sea suyo. Entonces, esto lo convierte en propiedad de él. ¿Y cómo? Por ocupación. Lo que estamos viendo en nuestro título. Entonces, sabiendo esto, continuamos con los convenios internacionales. En este caso tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 17, nos habla del derecho a la propiedad individual y colectiva. Número 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad. También tenemos en la Constitución el artículo 39, derecho a la propiedad privada, y el artículo 40, expropiación. En el Código Civil está regulado en el artículo 584, 589 hasta el artículo 611, ¿verdad? Las leyes especiales aplicables, tenemos la ley de registro general de la propiedad, el acuerdo gubernativo 30-2005, reglas para inscribir bienes inmuebles y la ley de áreas protegidas, no se pueden ocupar ni construir en zonas ecológicas. También tenemos en el Código Penal el artículo 256, usurpación, y la ley de expropiación. Tenemos jurisprudencia, bueno, pues la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Internacional de Derechos Humanos no se ha pronunciado o no se ha manifestado al respecto. Bueno, en el capítulo número 7 de la posesión, bueno, la posesión es el poder físico sobre un bien, ya sea mueble o inmueble, acompañado de la intención de actuar como si fuera dueño, aunque no tenga el derecho ni papeles que respalden esa acción, ¿verdad? Es una situación de hecho, pero goza de protección legal porque puede dar lugar a la adquisición de la propiedad, o sea, la usucapión, ¿verdad? O permitir la recuperación del bien ante terceros mediante acciones legales. O bueno, el término posesión en general es una forma de adquirir el dominio sobre determinada propiedad. Generalmente esta se da sobre bienes inmuebles, es decir, la persona que solo tiene la posesión, más no así la propiedad. En este caso se da cuando existen bienes inmuebles que no están registradas en el segundo registro de la propiedad o el registro general de la República de Guatemala, y que las personas tienen lo que comúnmente se llama solo una escritura pública para acreditar las propiedades. Si bien es cierto, la posesión presume la propiedad, también es cierto que para que sea propietario la ley lo reconozca como tal, ¿verdad? Entonces se debe de iniciar la diligencia de titulación supletoria,
la cual debe llenar ciertos requisitos. Dentro de ellos es de que se debe ser válido para tramitar directamente en el juzgado de primera instancia civil para que pueda ser a esto se le debe de adjuntar el plano de la propiedad, así como también la escritura o las escrituras que acrediten la propiedad de estos bienes o la posesión, en este caso, que ha sido de forma pública, pacífica, continua, de buena fe y actitud de dueño. Es decir, que para que un bien inmueble pueda registrarse debe reunir estos requisitos. Además, también se debe proponer a dos testigos eh, que vayan a comentarle o a contarle al juez que en este caso, en efecto, esta persona es la que posee el inmueble y las 5 características antes dichas, ¿verdad? Entonces, podemos poner un ejemplo que, bueno, existe la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. Por ejemplo, un inquilino que renta una casa, que no sabe que el arrendador no tiene derecho a alquilarlo, está en posesión de buena fe, ya que no conoce la irregularidad de su título. O la posesión de mala fe, que es la que tiene quien se apropia de una casa sin ningún derecho. Cuando se cuenta que existe un terreno o una casa ahí que está abandonada, que pues nunca se ha sabido quién vive ahí o quién es el dueño de la propiedad, y viene una persona y decide instalarse ahí, ¿verdad? No tiene derecho de hacerlo, no tiene papeles que lo respalden, pero simplemente pues esta persona va y se queda ahí. Entonces, esto podríamos agregarlo, ¿verdad? A lo que es la posesión de mala fe, ¿verdad? Porque pues esta persona piensa quedarse ahí en ese lugar aún sin título alguno, ¿verdad? Entonces, según Carlos Molina Mencos, nos aporta que la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa con intención de conducirse como propietario aún sin ser. Bueno, también tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto está regulado en el artículo 26. También la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que esto pues es el Pacto de San José, y está en el artículo 21, derecho a la propiedad privada. Artículos regulados en la Constitución tenemos el artículo 67, que habla de la protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. En el Código Civil lo tenemos regulado desde el artículo 612 hasta el artículo 641. En las leyes especiales tenemos el convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala, que reconoce y protege la posesión ancestral de pueblos indígenas, aunque no esté registrada. Tenemos también la Ley de Registro General de la Propiedad, el decreto 41/2000. Este permite convertir la posesión en propiedad por prescripción adquisitiva si se cumplen los requisitos. Y la Ley de Áreas Protegidas, que prohíbe la ocupación o la posesión privada de las áreas naturales protegidas. También tenemos el Código Municipal. Los municipios pueden regular, autorizar o rechazar ocupaciones en terrenos municipales, que también pues está ligado con nuestro título, ¿verdad? Que sería el que venimos viendo. También tenemos la ley de expropiación. Establece que el Estado no puede
una posesión arbitraria debe expropiar legalmente la indemnización. En este caso tenemos jurisprudencia, pues la Corte Suprema de Justicia manifiesta en el expediente 38-2015 que esta Cámara advierte que la sentencia impugnada en la sala tiene por acreditado en forma contundente que no se discute la posesión del inmueble, sino que la forma y documentos que utilizó la demanda para proponer las diligencias de titulación supletoria. Incluso la propia sala, al referirse al artículo 630 de la Corte del Código Civil, manifiesta que no es únicamente la discontinuidad de la posesión el elemento para la declaratoria de una titulación supletoria, sino poseer un justo título del cual carece la parte demandada, o sea, la casacionista, siendo esta la razón por el dicho fallo en la sala de sentencia, además de confirmar la sentencia que la ordena que se certifique lo conducente para que se inicie la persecución penal. También tenemos el siguiente título que sería la usurpación. Bueno, esto está en el capítulo 8 de nuestro Código Civil. En esencia, la usucapión es la forma de ganar un bien por el simple hecho de haberlo poseído, como si fuera propio durante un periodo considerable, en lugar de comprarlo o heredarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, don Juan hace 20 años vio un terreno que estaba a las afueras del pueblo, pongamos, y él dijo, bueno, yo este terreno yo no le miro ningún dueño, nunca he visto una persona, nadie vive ahí, nadie me viene a ver, me voy a instalar ahí. Él se instaló ahí, construyó quizá su pequeña casita y ahí vive durante 20 años. ¿Qué pasó? Que por ser poseedor dijo, bueno, lo voy a convertir en mío, en mi propiedad, por la usucapión, que como decimos acá, que es la forma de ganar un bien por el simple hecho de haberlo poseído como si fuera propio, ¿verdad? Durante un periodo considerable, en lugar de comprarlo o heredarlo, ¿verdad? O sea, para poder obtener un terreno por usucapión, tenemos que estar ahí por un tiempo, que me parece que son 10 años, de habitarlo ahí y que todas las demás personas sepan que uno pues está en ese lugar, ¿verdad? Y si nadie lo reclama, nadie lo denuncia, nadie va y saca a esta persona o le dice, mire, esta es mi propiedad, por favor salgas, ¿verdad? Pues si no existe nadie que lo reclame, se puede ganar esa propiedad por usucapión. O bueno, la usucapión es una forma originaria de convertirse en propietario. El poseedor que cumple ciertos requisitos se puede convertir en propietario, lo que habíamos ya mencionado. En otras palabras, también podemos decir que la usucapión es el puente o es el trámite, ¿verdad?, para obtener ese bien. Bueno, según Arturo Alessandri Rodríguez Luis, la usucapión es el modo de adquirir el dominio por la posesión, prolongada y continuada en las condiciones y durante el tiempo que señala la ley, con la finalidad de consolidar situaciones jurídicas estatales estables y proteger la seguridad del tráfico jurídico. Tenemos regulado en la Constitución el artículo 67, la protección de las tierras y las cooperativas agrícolas.
1642 al 1654. En las leyes especiales tenemos la ley del organismo judicial, que regula el procedimiento judicial para declarar la usucapión. Y tenemos también la ley de registro de la propiedad, regula la inscripción por la sentencia declarativa de usucapión. Solo con esta inscripción se perfecciona el derecho real frente a terceros. Tenemos también la ley de titulación supletoria, aunque es distinta de la usucapión, se relaciona porque regula a una persona, que una persona puede obtener título de propiedad cuando carece de documentos previo a la inscripción registral. Y también tenemos la ley de inquilinato y arrendamientos urbanos y rústicos indirectamente, porque la mera tenencia para arrendamiento no genera usucapión, salvo que existe intervención del título. También tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil, que contiene normas sobre el procedimiento de prescripción adquisitiva, ya que esta debe declararse judicialmente. La Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Internacional de Derechos Humanos no se han pronunciado al respecto sobre este tema. Bueno, también como último punto tenemos lo que es la accesión. Y bueno, la accesión es un modo de adquirir la propiedad de un bien en el cual el dueño de una cosa principal se vuelve dueño también de lo que se le produce o se le une de forma inseparable, ya sea por obra de la naturaleza o por la acción del ser humano. O en otras palabras, la accesión es un modo de adquirir la propiedad que establece el Código Civil. Significa que el propietario de una cosa también es dueño de lo que la produce y de lo que se une o incorpora, ya sea por causas naturales o por el trabajo del hombre. Se divide en accesión de frutos, industrial o mixta. Por ejemplo, los frutos de un árbol pertenecen al dueño del árbol. Y si alguien construye en un terreno, la construcción pertenece al dueño del terreno. He escuchado decir que ha pasado eso, que por ejemplo, ¿verdad? De que dicen algunas personas, no es bueno construir en la casa de la suegra, por ejemplo, porque de ahí salen los problemas y todo lo que sea construido o hecho en esa propiedad, a la hora de que las personas salgan de ahí, todo lo que queda ahí es de la propiedad. Aquí aplica entonces la accesión, porque todo lo que sea, produzca o construya o se haga en esa propiedad, se queda en esa propiedad, ¿verdad? Y por ende es dueño el, el dueño, pues es el dueño de la propiedad. Entonces, nos aporta Manuel Osorio. Él define la accesión como el derecho por el cual el propietario hace suyo lo que su cosa produce o lo que se une a ella, lo que había dicho hace un momento. Entonces, en los convenios no hay convenios que regulen la accesión. Con la Constitución, tampoco hay artículos regulados en la Constitución sobre la accesión, y en el Código Civil tenemos desde el artículo 655 al 702. En las leyes especiales aplicables tampoco tenemos leyes especiales aplicables, pues no hay leyes especiales que apliquen a la accesión, pues la accesión es una institución puramente civil que regula fenómenos naturales o artificiales, como por ejemplo los frutos, lo que ya mencionamos. Los frutos naturales pueden ser, supongamos, un árbol de aguacates, ¿verdad? Pues, si yo tengo un árbol de aguacates en una casa de arrendamiento, esos frutos van a ser pues de propiedad mía, ¿verdad? Porque pues el árbol es mío. Civiles, por ejemplo, un
vez se recibe una mensualidad, ¿verdad? Y también tenemos pues los industriales. En este caso tenemos también la abulsión, la aluvión, la manutención de cauce, las producciones, construcciones, plantaciones, invierno de terreno ajeno, unión, mezcla y especificación de cosas nuevas. Entonces, por ende, todo lo que queremos ver en la sesión está pues regulado ya en el código. Entonces, no tenemos por ende leyes especiales, ¿verdad? Entonces, sí tenemos jurisprudencia. En este caso, tenemos el expediente 352-2012 de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el objeto del proceso fue establecer la reivindicación de la propiedad y posesión, la cual, al ser declarada, debe realizarse de conformidad con la ley. Por otra parte, al ser declarada sin lugar, la accesión de mala fe en primera instancia y confirmada por la sala, debía aplicarse el artículo 631 del Código Civil para establecer la indemnización. Y bueno, culminando así con nuestra exposición, esperando contar con todo lo requerido y sin más que agregar, muchas gracias.